Si estás en este video, asumiré que conoces quién es Christian Weston Chandler, famoso creador del webcomic completamente original Sonichu, y el autista más investigado de internet. Si no lo conoces, tenemos un video en este mismo canal que te explica su historia desde cero. Así que, ¿quién es Chris? ¿Qué ha hecho en internet y por qué es tan conocido? Me lo voy a saltar. En su lugar, vamos a hablar sobre la personalidad de Chris Chan, o más específicamente, uno de los rasgos más autodestructivos de la personalidad de Chris, su excesiva y desmedida valoración de sí mismo, en otras palabras, su egoísmo. Ya todos sabemos que el análisis psicológico de Chris Chan ha sido un tema de estudio fascinante y complejo desde que empezó a ser documentado por internet, y abordar cada detalle de su personalidad y cómo esta ha influido negativamente en su vida nos llevaría una eternidad en estos videos. Es por eso que este video lo quiero dedicar a analizar meticulosamente la relación de Chris con su ego, ya que aunque no lo crean, una buena parte de las desgracias en la vida de Chris, así como su monstruosa y deformada forma de ver el mundo, se debe a su enorme ego que casi raya en lo irreal. Prepárense entonces para un alucinante, retrasado y absurdo viaje a la mente del autista más investigado de internet, Chris Chan y su ego. Pero antes, déjame comentarte sobre Reizu Comics. Sí, una plataforma editorial de manga, cómics, webcomics y novelas 100% hechos por latinos y en español, con más de 80 obras publicadas en diversos géneros y demografías para todos los gustos y colores, con algo de libertad incluso para el contenido adulto. En esta fantástica página pueden leer obras que se publican en ellas, tales como Juega conmigo Lucy, La Isla Gris, RPG Tales, Sorcerer's Destiny, El Príncipe Olvidado, Colisión de Planetas, Aureos Grapper, Antonio, Luyabi y muchísimas más. Además, si eres un creador interesado en encontrar una plataforma en español en la que publicar tus mangas o cómics, también puedes enviar tus propias obras para que puedan ser publicadas en Reizu Comics después de pasar un riguroso proceso de aprobación y de la cual puedes recibir una monetización fácil de alcanzar. Cumpliendo ciertos requisitos puedes monetizar tu cómic siempre y cuando lo mantengas actualizado regularmente. Y la segunda forma es obtener una moneda digital en la plataforma llamada Reizu Coins, que se gana de forma gratuita visitando la página, comentando, viendo capítulos, entre otras cosas, el cual también puede retirarse por dinero real. Si estás interesado en manga y cómics latinos de increíble calidad o eres un artista interesado en monetizar y publicar su propia obra, visita el link de Reizu Comics abajo en la descripción, en donde también estarán sus redes sociales. Habiendo hecho las declaraciones épicas, continuamos con el video. Empecemos por el principio. ¿Qué es el egoísmo? Según la RAE, es un inmoderado y excesivo amor de un individuo consigo mismo y que se hace atender desmedidamente por su propio interés, sin cuidarse del de los demás. En palabras simples, es un excesivo amor por uno mismo, al punto en el que menosprecias a los demás en tu favor. Con todo lo que hemos visto de Chris Chan hasta este momento, podemos decir que Chris, en muchos aspectos, es una víctima de las circunstancias. Aunque llamarlo víctima puede que de pronto no sea el término más adecuado cuando hablamos de un egocentrista. Estamos hablando de que los distintos sucesos en la vida de Chris lo han llevado a desarrollar un monstruoso ego que tarde o temprano vendría para morderlo en el trasero una vez más. Y hay pruebas de que esto es así. La tendencia hacia el egoísmo empezó en la infancia de Chris. Bob y Barbara Chandler, sus padres, eran facilitadores y sobreprotectores con él. La primera cosa importante que le enseñaron a Chris es echar la culpa de todos sus problemas a otras personas, lo cual terminó creándole un sentimiento de derecho que cegó la percepción de la proporcionalidad entre sus problemas y el de otras personas. Sin embargo, Chris no es un psicópata porque no es completamente carente de empatía. Sin embargo, la escala interna media la cual mide la importancia de sí mismo frente a los demás está fuertemente inclinada a su favor. El autismo también tiene parte de la culpa en esto, ya que esto le dificulta a Chris comprender señales sociales y relacionarse normalmente con sus compañeros, por lo que podemos decir sencillamente que Chris creció en un mundo diferente, uno donde él se sentía con más derecho de tener o merecer más que los demás porque él era una persona autista, lo cual lo hacía especial, aún más especial que los demás. Y es que si había algún problema con ello, no estaría en sí mismo sino en el mundo que lo rodeaba. Si esto ya te parece una visión terriblemente sesgada de la vida, no te preocupes. En cuanto más avance este video te vas a dar cuenta de que se pone mucho, mucho peor.
Esto explica mucho por qué Chris era un egoísta, luchaba contra el egoísmo o tenía tendencias extremas hacia el egoísmo. En muchos aspectos, la infancia de Chris no fue ideal, pero no debió de haber sido en ningún caso paralizante. Normalmente, el tiempo y la experiencia ayudan a los niños a moderar su ego, pero esto para nada es el caso de Chris. Su desarrollo no solo se retrasa, sino que se detiene por completo. Para que se hagan una idea, el egocentrismo de Chris ha persistido hasta bien entrados los 40, cuando un niño por medio lo supera alrededor de los 7 años de edad. Esto es raro, incluso para las personas con autismo, por lo que no es el único factor culpable. La mayoría de la gente autista puede parecer egocéntrica en la superficie, pero muy pocos lo son en verdad. Y muchos logran obtener tratamiento a través de estrategias de afrontamiento para superar esto. Sin embargo, no es el caso de Chris. En términos simples, Chris es un egoísta porque vive en una cápsula del tiempo social que le ha permitido vivir durante más de una década sin aprender ni una sola lección de vida que lo lleve a crecer. Y todavía aún sigue viviendo en esa cápsula, porque es fácil, es cómodo y la gente se lo permite. Y este tipo de gente que permite que esto suceda se conocen como los facilitadores. Los primeros facilitadores en la vida de Chris fueron sus padres. Los padres de Chris ya eran bastante viejos cuando decidieron tener a Chris, por lo que Chris cree que el hecho de que sus padres lo hayan querido tener a una edad avanzada lo convierte a él en un tipo de milagro de la naturaleza, y por lo tanto, lo hace pensar en eso como más especial. Sé que muchas veces nos venimos un poco arriba con Chris criticándolo por sus defectos, pero déjame decirte que cuando analizas cómo Chris ha estado viviendo hasta el momento, realmente es difícil defenderlo. Salvo catástrofes no relacionadas, no hay motivos terrenales por los que un adulto de más de 30 años debe vivir en casa de sus padres sin ni siquiera ayudarlos, y mucho menos sin conseguir un trabajo. El autismo no es una excusa cuando el suyo es de tan alto funcionamiento como ejemplifica su actividad. Personas con deficiencias mentales mucho más graves como trastornos de la personalidad y esquizofrenia viven de formas mucho más independientes que Chris. Incluso personas con discapacidades intelectuales severas aún pueden encontrar trabajo y vivir de una forma mucho más independiente de lo que Chris lo ha estado haciendo últimamente. Y no, Chris no es una de estas personas. Puede leer, escribir y trabajar en una computadora, además de haberse graduado de diseño asistido por computadora, en una universidad. Además, hace mucho tiempo que 1990 quedó atrás. No es necesario aclarar constantemente que las personas autistas también pueden ser brillantes y exitosas. El padre de Chris claramente no pensaba así, creyendo que un programa moderno de educación especial, al que debía de ser sometido Chris, era lo mismo que celdas acolchonadas, camisas de fuerza y lobotomías, haciendo que ellos impulsaran una gran teoría de conspiración en contra del distrito escolar de Chris, y haciéndolo huir de la ciudad donde residía para que Chris no pasara por una educación especial, a pesar de que este tipo de programas pudieran enfocarse en ayudar a comprender a los niños autistas su trastorno, cómo esto afecta sus vidas y estrategias para minimizar el impacto y llevar una vida normal. Esta es una estrategia comprobada, pero depende en gran medida de la aceptación. Los padres de Chris obviamente nunca aceptaron ninguna de estas estrategias, porque nunca fomentaron ningún tipo de interés en que Chris tuviera ninguna forma de independencia, ignorando cualquier educación especial que pudiera recibir y terminando con un hombre niño con problemas de derecho y delirios de grandeza. Y eso es que no llegamos a la parte en la que cree tener poderes para maldecir a sus enemigos o creer que es la reencarnación de Jesucristo. El sistema escolar también fue otro facilitador para Chris. Durante la escuela secundaria, su padre pagó a las supuestas amigas de Chris para que lo cuidaran, prácticamente convirtiéndolas en niñeras, cosa que fue arreglado con el director de su institución, haciéndole creer a Chris que tenía muchos amigos reales cuando en realidad la mayoría de ellos estuvieron cerca por lástima o solo para protegerlo. Además de que Chris recibió calificaciones aprobatorias en tareas que no hizo correctamente, haciendo que en sus palabras se graduara del cuadro de honor, seguramente por la excesiva lástima que tenían los maestros hacia sí mismos. Si este es el caso, Chris podría haber sido alentado a poner menos esfuerzo en tareas importantes, y aún así, el resultado lo habría hecho parecer espectacular, por lo que Chris se creía inteligente y con muchos amigos cuando en realidad no era así. Por eso es que sigue diciendo que aún hoy en día fue la mejor época de su vida. El egoísmo de Chris viene determinado por su visión sesgada del mundo, y uno de los pilares que lo mantiene así es el llamado remolcador mensual, como él lo llama, el cual es un seguro de invalidez que le da al gobierno, es decir, un cheque que le dan por ser autista, que debería de funcionar para complementar los ingresos de un trabajo de baja categoría. Sin embargo,
Chris lo utiliza como su única fuente de ingreso, y lo único que necesita para vivir. Chris no está dispuesto a trabajar o hacer nada más en su vida que no sean debates masivos. Así es como él llama a masturbarse, jugar videojuegos o acusar mujeres jóvenes. Muchos han dicho que Chris está abusando del sistema social a su favor, pero sea que se merezca o no su seguro de invalidez, este le ayuda a creer que merece dinero y ser mantenido por el Estado solo por ser una persona especial y única. Ergo, un autista egocéntrico. El ya monstruoso ego de Chris se vio agravado por la aparición de internet en su vida. En la época del 2000, cuando Chris alcanzó la mayoría de edad, internet ya estaba en el estilo de vida estadounidense promedio, junto con una multitud de programas conocidos como prosumidores, palabra que vendría a significar productor y consumidor. Por lo que Chris empezó a grabar su propia música, producir su propio cómic o incluso crear su propio DVD. Y junto con la aparición de YouTube y Facebook como plataformas de autopublicación, Chris ya no necesitaba esperar que los medios de comunicación se fijaran en él para hacerlo famoso. Él podía ser los medios de comunicación. Y recordemos que cada pequeño esfuerzo que Chris hacía en la escuela era recibido de forma espectacular, por lo que Chris tenía pruebas suficientes para convencerse de que era alguien inteligente, artísticamente digno y sobre todo, merecedor de atención, fama y fortuna. Es aquí donde entramos a un nuevo mundo de malentendidos del señor Chandler, con su intento de hacer que Nintendo aprobara y ayudara a hacer de Sonichu, su webcomic estrella, una obra de medios masiva. Para lograr esto, Chris enviaría cientos de correos electrónicos a Nintendo con la esperanza de que esto suceda. Sin embargo, cada carta es como un mensaje en una botella. La mayoría de ellos nunca regresan, pero la única vez que una de ellas lo hizo, firmada y dirigida al señor Chandler, fue esta. Nintendo de América tiene algunos de los fanáticos más devotos y entusiastas de cualquier desarrollador de juegos. Cada semana reciben cientos de miles de sugerencias sobre sus juegos y sistemas. Si bien les encantaría usar ideas de fanáticos para desarrollar productos reales, debido al volumen de solicitudes que reciben y los recursos que se necesitarían para procesarlas, no aceptan ideas de juegos o productos no solicitados, pero están comprometidos a estar en la vanguardia. Sin embargo, están en la vanguardia del desarrollo de juegos y hardware, y pueden estar seguros de que están trabajando constantemente para desarrollar nuevos y emocionantes productos e ideas de juegos. Obviamente, Chris no se le ocurre que existe el concepto de cartas modelo, que son respuestas automatizadas para personas que hacen sugerencias, y pensó que la carta estaba dirigida específicamente a él. De alguna forma, viendo el hecho de que no iba a tomar en consideración ninguna de sus ideas para juegos y manteniendo la ilusión de haber sido reconocido por ellos. Peor aún fue cuando la revista Nintendo Power, en un artículo sobre Animal Crossing, dedicó algunos párrafos a un video documental casero que Chris había hecho sobre Animal Crossing, lo cual en la revista simplemente fue un pequeño reconocimiento a una obra fanart de un seguidor de Nintendo, pero para Chris, esto significaba un reconocimiento del más alto nivel, y una prueba inequívoca de que Nintendo sabía y tomaba en cuenta su existencia. En la mente de Chris, Sonichu ya había pasado la prueba de fuego. Simplemente se necesitaba pasar un pequeño umbral de notoriedad o conexiones para hacer que su sueño de una franquicia de medios masivas se convirtiera en realidad, cosa que por cierto, nunca pasó. El hecho de que Chris haya sido descubierto por internet y se haya convertido en una figura infame y objeto de trolling, hizo que Chris confundiera a sus trolls con genuino público objetivo, lo cual solo fue a peor cuando los trolls empezaban a comportarse como auténticos fans que alentaban a Chris a seguir haciendo cosas solo para burlarse de él. Por lo que Chris, que ya creía ególatamente que tenía una legión de fans, ahora cree que tiene la fama que realmente merece. También podemos jugar como Chris se volvió un ególatra mirando el ambiente en el que se crió. Chris solo ha vivido en Ruckelsville, Charlottesville y los suburbios de Richmond, todos ellos lugares considerablemente pequeños y alejados de núcleos urbanos más grandes y diversos que rápidamente humillarían a Chris, y que no son conocidos por sus artistas emergentes o grandes atracciones, siendo más que nada ciudades históricas. Por lo que podemos decir que Chris se creía el pez más grande de un estanque pequeño. Si lo piensas con detenimiento, Chris piensa que ha tenido éxito a pesar de su autismo, cosa que lo hace sentirse especial. Y como no conoce a otros chicos autistas porque fue probablemente uno de los únicos de su clase, desconoce el hecho de que el autismo es una afección bastante común, y que con la debida orientación los adultos autistas pueden convertirse en autistas exitosos. Por lo que no lo hace especial. Chris en gran medida sobreestima su época en la escuela secundaria llamándola la mejor época de su vida. Se considera alguien bilingüe porque tomó clase de español.
se enorgullece por el hecho de que la escuela exhibía sus obras de arte, a pesar de que las escuelas tienden a hacer esto todo el tiempo. Y el hecho de que supuestamente haber pertenecido al cuadro de honor le otorga una prueba irrefutable de que era más inteligente que la media, a pesar de que el hecho de que su salud mental se deterioró en gran medida cuando dejó la escuela secundaria. Todo esto hizo que nuestro querido Chris transfiriera su mentalidad de pez grande de estanque pequeño al océano de internet, sin tomar en cuenta que estaba lleno de tiburones más grandes que él. Parece irónico, pero Chris parece estar inconscientemente consciente de que vive en un mundo demasiado pequeño para él. Varias veces se le ha sugerido mudarse a San Francisco o Seattle, lugares que son más amigables con las personas LGBT, con más perspectivas laborales y programas de apoyo y beneficios para personas autistas. Pero Chris, siendo Chris, prefirió ignorar todos estos hechos para quedarse en su pequeña burbuja del sureste de la ciudad porque es fácil y es cómodo para él, a pesar de que se beneficiaría de vivir en un lugar más desarrollado y con mentalidad más liberal. A pesar de reconocer que vivir en otro lugar le traería mejores cosas, Chris aún no quiere hacerlo. ¿Qué hace una persona obsesionada con la fama y el arte en un lugar que no conoce ninguno de los dos? Es más, ¿qué diablos hace una mujer trans bisexual ruidosa y orgullosa de querer vivir en un lugar donde la mayoría de los residentes son homofóbicos y anti-trans? ¿Por qué quiere vivir Christian Weston Chandler, el autista más investigado del mundo, en un lugar que no comprende la gente autista? Incluso puede ponerse peor. ¿Qué hace una persona que busca el amor de su vida mediante un viaje épico llamado la Love Quest, en un lugar con un mercado amoroso pequeño que lo condiciona a un puñado de citas y lo conduce a relaciones con novias trolls a larga distancia, cuando probablemente pueda conocer a alguien para él en Los Ángeles? La respuesta a todo esto es porque es fácil, es cómodo y es conveniente ser un pez grande en un estanque pequeño. A pesar del hecho de que la mayoría de las veces Chris enojó a otros peces y lo expulsaron de sus centros comerciales o lugares favoritos por comportamientos espeluznantes. Todo lo anterior dicho nos puede llevar a pensar que Chris de hecho es un narcisista, aunque es poco probable que Chris sufra un trastorno narcisista de la personalidad. Esto es debido a que las personas que padecen este trastorno se caracterizan por rasgos como personalidades divididas y manipulación emocional. Y ya que Chris es bastante estúpido como para manipular a otros, o incluso para no dejarse manipular a sí mismo, lo más probable es que no encaje en un perfil real de un narcisista patológico. Sin embargo, es posible que su madre Bárbara sí sufra este trastorno, ya que muchas veces ha hecho conductas de abuso como por ejemplo el acoso suicida, que muy probablemente hayan tenido impacto en el comportamiento de Chris. De hecho, Chris ha considerado el suicidio varias veces por cosas tan ridículamente pequeñas como por algo tan intrascendente como el hecho de que le cambiaran el color de los brazos a Sonic en Sonic Boom, amenazando con hacer la automunición si estos no dejaban de ser azules. Otro aspecto notable del narcisismo de Chris es la obsesión repetidamente consigo mismo. Chris está obsesionado con poner su nombre o las iniciales de su nombre en la mayoría de sus creaciones, como cuando creó en su webcomic la ciudad de Christian Weston Chandlerville, o Cookville, la ciudad donde él es el alcalde y donde viven sus amigos. Pero si nos ponemos a analizar en detalle, es una ciudad de estado independiente y autónoma con una dictadura totalitaria que hace culto generalizado a la personalidad de su líder, con corrupción, abuso de poder, vigilancia psíquica masiva para mantener la castidad de sus habitantes y que ha participado en terrorismo de estado contra otros países vecinos. Lo cual no es más que otra manifestación de las fantasías de poder y engrandecimiento del ego que tiene Chris hacia sí mismo, por no decir una extrema necesidad de mostrar todas sus creaciones y arte constantemente a todos los que conoce e incluso está orgulloso de vestirlo, como con el medallón de Sonichu que siempre carga consigo incluso en su carnet de conducir. Con todo esto, podemos decir que si bien Chris no tiene un trastorno narcisista de la personalidad, sí puede tener una variación de bajo funcionamiento de esta, resultado de su mala educación y la recolección de pequeñas pruebas inequívocas a lo largo de su vida que justifican su sentido de derecho. Además de que el autismo solo lo empeora al reducir su falta de empatía por los demás. Con esto, ya sabemos por qué Chris es un egoísta y un narcisista. Ahora veremos las pruebas de cómo este egoísmo afecta la vida de Chris, que no son pocas. Autoimportancia injustificada. Chris tiene una desmedida cantidad de autoimportancia injustificada hacia sí mismo, que raya en lo ridículo. Cree que tiene 1000 millones de visitas en YouTube y 1000 correos electrónicos en su buzón. A pesar de que estos deben de ser un par de cientos, pero son pruebas suficientes para convencerse a sí mismo de que es una persona famosa e importante. Su fama en internet solo se volvió peor, cuando pasó de ser un genio incomprendido a un genio incomprendido con un ejército personal.
Es más, cuando a Chris se le presenta a una persona que dice que no conoce quién es, simplemente parece sorprendido y escéptico, como si todo el mundo automáticamente lo conociera por su trabajo como el creador de Sonichu en el año 2000. El reconocimiento que ha obtenido en línea en los últimos años también lo convence de que la gente lee absolutamente todo lo que publica en línea y cada video que sube llega al 100% de su público objetivo. Si todo esto no es prueba suficiente para convencerte de la autoimportancia injustificada de Chris, les recuerdo que llegó a intentar vender fotografías autografiadas de sí mismo, con este aspecto, en eBay. Manda huevos. Chris también tiene una fijación por su autoimagen y se ha recreado a sí mismo en una multitud de veces en muchos medios, desde su cómic, avatares en videojuegos, figuras de Lego, amiibos, mercancía oficial, Transformers e incluso tarjetas. Chris también padece un perpetuo complejo de persecución, justificado o no, en el que siente que todas las malas acciones que suceden en su vida son de hecho un plan malévolo del mundo para hacerlo sufrir o impedirle alcanzar sus metas, porque claro, Chris cree que el mundo gira alrededor de él. Desde los ataques de los trolls 24/7 que no lo dejan en paz, a creer que todas las figuras de autoridad están conspirando para que él no alcance su Love Quest o búsqueda del amor. Como cuando la decana de su universidad, Mary Lee Walsh, lo encontró en el campus con un cartel con la cara de Sonichu buscando una chica sin novio, cosa por lo cual se lo quitó y le dijo que no podía buscar el amor verdadero ahí, cosa que destruyó su corazón, aunque luego se vengaría de ella lanzándole un maldición Yamehameha. Porque claro, Chris cree tener poderes sobrenaturales para maldecir a sus enemigos. De hecho, una vez publicó un video en el que culpa a la junta escolar del condado de Grimm por todas las desgracias de su vida, incluso por cosas como ser expulsado de su tienda de videojuegos favorita, hasta convertirse en el paria social que todos conocemos y amamos. Podríamos decir que uno de los rasgos más perjudiciales de Chris Chan es su ingenuidad, que en su caso se considera legendaria. Chris solo piensa en términos absolutos, o estás con él o estás en su contra. Chris durante mucho tiempo se ha negado a escuchar los consejos de profesionales de la salud mental que equiparan las similitudes del síndrome de Asperger con el autismo, que por cierto, odia a muerte el Asperger a pesar de que probablemente él lo tuviese. Niega que existe cualquier deficiencia en su trabajo y siempre hace caso omiso a cualquier consejo para mejorar su salud o apariencia, etiquetando de troll a cualquiera que lo haga. Tiene una credulidad asombrosa, siendo constantemente engañado por trolls que prometen China, la palabra que Chris usa para referirse a la b****, gente que amenaza su identidad y, lo peor de todo, gente que juega con sus delirios y fantasías de otros mundos en su intento por manipularlo. Tanto que los distintos trolls que han fingido ser sus novias han soltado tanta información personal que terminaron creando la propia wiki oficial para hacer seguimiento de todo. Tampoco ayuda el hecho de que Chris equipara la honestidad con divulgar hasta el último detalle de su vida para, en sus palabras, ser verdadero y honesto, hasta terminar enterándonos de cosas como que bebe su propio semen, que tiende a cagarse en sus pantalones, o dar de buenas la dirección de su casa y teléfono. A base de trolling masivo, Chris aprendió a desconfiar lentamente de los trolls, algo similar a poner un collar de choques a un animal y regañarlo cada vez que hace algo mal, aprendiendo a desconfiar por las buenas. Sin embargo, eso no impidió que trolls maliciosos como los Idea Guys, de quienes tenemos un video en este canal, lo lograran manipular de forma tan profunda alterando su mundo de fantasía que llegaron a hacerle creer que Chris era una especie de diosa y que sucedería una fusión interdimensional apocalíptica que, entre otras cosas, se ocuparía de su deuda financiera, además de matar a sus enemigos y fusionar las caricaturas con la realidad. Otro rasgo egocéntrico de Chris, como hemos mencionado a lo largo de este video, es su creencia de que tiene habilidades y poderes sobrenaturales que los autistas normales no tienen. Más que mera arrogancia, se parece a una enfermedad mental. Chris está convencido de que su escritura, su talento musical y su arte no tienen comparación, y que también cree tener poderes para maldecir a sus enemigos similares al vudú, y que los ha usado alrededor de los años para intentar lastimar a las personas que no le caen bien de alguna forma, como la decana de su antigua universidad. Esto es similar a como los niños pequeños, aislados del mundo real por su falta de comprensión y movilidad limitadas, se creen seres divinos. Algo que normalmente se supera cuando los niños van a la escuela y se encuentran con autoridades externas que los llevan a reconocer el hecho de que son personas normales. Obviamente, este no es el caso con Chris, quien vivió en una infancia protegida, y quien aún se aferra a estas creencias centrándose en aspectos específicos de su vida y construyendo elaborados mundos de fantasía para validarlas. La creencia de que tiene poderes sobrenaturales se denomina omnipotencia del pensamiento,
Y podemos ver sobre todo esta fantasía de poder y control omnipotentes en su cómic, Sonichu, a través del personaje de Maggie-chan, en el que el cómic actúa como una especie de autoridad suprema que vela por la heterosexualidad de todos los habitantes y encierra a los homosexuales en campos de concentración mediante manipulación psíquica. Algo que es un poco redundante de tener en la trama del cómic, tomando en cuenta de que Chris ya es un dios dentro de su propio mundo de fantasía. También Chris, dada su forma infantil de ver el mundo, también tiene un pobre desarrollo para tener posturas sobre un tema en particular. Mientras una persona busca información de un tema y decide cómo se siente al respecto, Chris lo hace al revés. Decide cómo se siente acerca de algo, luego se niega a creer, comprender o complacer cualquier evidencia al respecto, cayendo en un enorme sesgo de confirmación en el que solo selecciona la información que valida sus intereses mientras niega todo lo demás. Un ejemplo de esto es con la homosexualidad. Chris decidió que esta era mala y buscó información que respalde su postura, a pesar de que esto lo convertiría en un homofóbico y mala persona, argumentos de los cuales huye o ignora, además de llegar tan lejos como para decir que puede curar la homosexualidad con su propia sangre, como si fuera la sangre de Jesucristo o algo así. Otro rasgo que también caracteriza a Chris es que es un excesivo materialista, un síntoma del trastorno narcisista de la personalidad, en el que compra y acumula grandes cantidades de basura para sentirse bien consigo mismo, lo cual también puede ser un rasgo de su autismo, como se puede ver en las numerosas fotos de su habitación rodeado de juguetes y videojuegos. Chris obviamente no tiene ningún concepto de cuidar el dinero, y automáticamente gastará todo lo que tiene en juguetes, videojuegos, McDonald's o acaparará juegos en PlayStation que nunca jugará. Supuestamente está reservando todo esto para su futura hija, pero debido al tratamiento hormonal por el que ha estado pasando, lo más probable es que Chris sea estéril y jamás la vaya a tener. Otro rasgo egoísta de Chris podría ser que es un tierno misántropo, una persona que odia la humanidad pero que sin embargo está dispuesta a hacer una excepción por personas que ella considera reales. En otras palabras, Chris es un egoísta que finge ser benévolo, debido a que él grita a los cuatro vientos amenazas de muerte a la humanidad, o lo que él cree que es la humanidad, todos esos malditos trolls en internet, pero aún puede cariñosamente dar consejos y creer que es una figura a seguir para los niños. Otra definición establece que los tiernos misántropos pueden amar a personas reales si son capaces de encontrarlas, o en su defecto, transformar personas existentes en personas idealizadas a través de programas sociales o políticos creados por el propio tierno misántropo. Esto se evidencia en la forma en la que Chris trata a los homosexuales, los cuales odia a más no poder, pero que cree que puede convertirlos en heterosexuales, colocándolos en prisiones mixtas y reprogramándolos a través de campos de concentración, o creando la vacuna que cura la homosexualidad. Todo lo que ha sucedido dentro de su cómic hasta ahora, haciendo que todo esto se ajuste a su descripción como tierno misántropo. Y ejemplos como estos hay muchos, muchos más. Pero creo que llegados a este punto, todos entienden las tendencias egoístas que tiene Chris. Es en parte este lado malo y feo de Chris por lo que muchas personas no pueden tener la empatía real a Chris ni verlo como un enfermo mental. Y muchos llegarían a pensar que de hecho se merece gran parte de las cosas que le han sucedido en relación a cómo su desmedido ego lo ha mordido en el trasero una y otra vez. Pero como todo en la vida, resumir a Chris-chan como simplemente un ególatra es solo uno de los muchos antivalores que Chris ha desarrollado a lo largo de los años. Y eso es que no hemos hablado de que Chris se convirtió en una mujer bisexual. La gran disonancia de Chris con la realidad fue el hecho de que se cree Jesucristo en la tierra. Temas que de hecho podríamos abordar en futuros videos relacionados a la mentalidad de Chris. Sea como fuere, este video es solo una prueba más de cómo la falta de crianza efectiva, las circunstancias, el trolling y la vida en general se unieron para darnos una persona excesivamente única, nuestro ególatra autista más investigado de internet, Christian Weston Chandler. Y si te interesa saber más sobre la vez que 3 trolls manipularon a Christian y lo robaron $6,000, mira el video de las ideas, guys. No tiene desperdicio. Deja un like y comparte si te gustó el video. Sígueme en mis redes sociales y vuélvete Patreon o miembro para más videos así. Yo fui Shadow y nos vemos hasta la próxima. Puta madre.